Ok. Bien, ¿ya tienen en sus Biblias el Evangelio de Juan? Sí. ¿Qué capítulo? Ok. Muy bien, ustedes lo tienen, pero yo no lo tengo. Juan, capítulo número 13. Vamos a leer a partir del versículo número 18. Lo voy a leer yo. Ustedes me siguen con la mirada para poder entonces encomendar la predicación al Señor, ¿sí? Les repito, Evangelio de Juan, capítulo número 13, a partir del versículo número 18. Bien, dice así la palabra del Señor. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me ha de entregar, me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán los que sois mis discípulos, en esto conocerán que todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Le dijo Simón, Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Vamos ahora. Señor, te agradezco que hoy nos permitas venir a tu palabra. Señor, nos acercamos a ti con la intención de ser saciados del bien, Señor, que solamente se encuentra en guardar tu palabra, en anhelarla, en poder ser limpiados por ella. Te agradezco que nos hayas traído y estamos en tus manos, Señor. Así que te pido que mi vida pueda ser un instrumento en tus manos, a la vez que la vida de mis hermanos, que también están en tus manos, ellos también sean usados para bien y para tu gloria. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien. Por cierto, si necesitan agua, allá había agua porque de repente hace calor, hace sed. Sin embargo, también quiero animarles a que estemos en orden.
Ya saben que yo me distraigo, y si me distraigo ya me pierdo de todo, ya no sé dónde voy. Tienen que decirme dónde me quedé. Bien, como saben, estamos en la segunda sección del Evangelio de Juan. Ya en la primera sección vimos todo lo que fue el ministerio público del Señor. A partir de que iniciamos la semana pasada el capítulo 13, vimos, y el sermón anterior, lo que fue Jesús estando ya en intimidad con sus discípulos. Muy bien. Esta semana, como normalmente ustedes lo saben, que estamos en una red de iglesias a la cual pertenecemos y tenemos capacitaciones, enseñanzas en varias áreas del ministerio. El día jueves tuvimos una enseñanza con un hombre llamado Garrett. Déjeme ver su nombre. Acá está su libro. Garrett Gill. Este libro ya tenía mucho tiempo que yo lo tenía. Bueno, no era mío, lo tenía a la venta. Inclusive lo quería usar para un trabajo de un trabajo que tenía en el seminario. El título es Puro de Corazón y como su título dice, el pecado sexual y las promesas de Dios. El tema que se trató de la enseñanza que nos dieron tenía que ver con la pureza del pastor. Entonces, hay muchas áreas en las cuales se puede hablar acerca de la pureza que debe tener un pastor, pero la que se abordó en ese momento fue la pureza sexual. Cuando hablamos de la pureza sexual, evidentemente todos sabemos que es algo en lo que todos, de alguna manera, todos somos tentados, hombres y mujeres. Y más allá de ser una enseñanza común, lo que me sorprendió de esto, y en ese momento yo no sabía que él era el autor de este libro, aunque yo tenía el libro, es que él me menciona que él fue un hombre que, siendo pastor y siendo ministro, estaba practicando la pornografía. Entonces, para mí fue muy impactante porque trabajamos muy de cerca con todo eso, inclusive todos estamos rodeados de ese entorno, de ese tipo de circunstancias, somos tentados. Me llama la atención porque él, siendo pastor, confiesa su pecado, y en lo cual empieza un proceso de 1 año, donde no solamente fue cuando confesó, sino que los hermanos que le llamaron, oye, no fuimos al servicio ese día, ¿de qué trató? Tuve que volver a reunirlos y fueron todo 1 año en el cual él está pues expresando la situación, inclusive hasta detalles. Y créanme, ¿a qué viene todo esto? Viene al hecho mismo de que nosotros que somos creyentes, que somos cristianos, que creemos al Señor, que creemos en el Señor, también somos hombres débiles. Inclusive lo que acaban de leer en 1 de Corintios 13, no fue 12, ¿verdad? 2 Corintios 12 habla acerca de las debilidades que Pablo tenía y de cómo él le decía al Señor o el Señor le decía que él se gloriaría en las debilidades de los hombres. Entonces, hermanos, los hombres, nosotros, ustedes, los apóstoles, los que están en este momento con el Señor Jesucristo son hombres débiles. Hombres que somos, si quisiéramos decirle de esta manera, somos infieles. Y entonces, como me llamó la atención, empecé a leer el libro, leí solamente la introducción y estaba leyendo el primer capítulo, pero hay algo que quiero mencionarles y que me llamó mucho la atención y que quiero solamente, es un muy breve. Él habla acerca de sus luchas y fíjense estas palabras. Para mi vergüenza, algunos de mis pecados más graves los cometí contra el Salvador después de que me hiciera suyo. Para mi vergüenza, algunos de mis pecados más graves los cometí contra el Salvador después de que me hiciera suyo. Y eso es precisamente lo que este texto nos está enseñando. Nos está enseñando respecto a sus discípulos, pero también respecto a nosotros.
Nosotros le pertenecemos al Señor. Es algo que vamos a profundizar más adelante. Si somos creyentes, si hemos creído en el Señor, no precisamente si hemos asistido a la iglesia o somos frecuentes, más bien cada uno sabe si es de Cristo. Recuerden que 2 Corintios 13:5 dice que nos examinemos cada uno de nosotros. Si está Cristo, si está el Señor en nosotros, y pregunta, ¿o no sabéis si Cristo está en vosotros? Entonces, nosotros, o nos contamos, los cuento también, me cuento entre ustedes, somos personas que somos infieles. Pero a través de este pasaje que vamos a ver, vamos a considerar cómo Dios, como Cristo específicamente, Él sí permanece fiel. Y quiero que, no es parte del texto, pero que vayan a 2 Corintios. 2 Corintios, capítulo número 1. Perdón, dije Corintios, ¿verdad? Es 2 Timoteo, perdónenme. Segunda carta de Timoteo. Y a pesar que nosotros podemos ser muy críticos, como de repente la iglesia o los cristianos suelen ser muy críticos hacia aquel que confiesa su pecado, su reputación cae, somos personas que somos visibles y entonces somos personas que empezamos a ser señaladas y ciertamente cuando viene esa confesión, públicamente muchas personas dan para atrás y vuelven al pecado o juzgan y señalan y dicen no queremos nada con los cristianos o con la iglesia. Y al igual que ustedes, quiero que vean esto. Segunda carta del apóstol Pablo. Segunda de Timoteo. ¿Cómo dice segunda de Timoteo en sus Biblias, hermano? En el versículo número 8. Muy bien. Ok, segunda de Timoteo 2:8. Estaba yo en el 1. Segunda de Timoteo 2:8. Hermanos, les ruego no se distraigan, por favor no platiquen entre ustedes. Realmente sí me distraen mucho. Evidentemente si son cosas muy necesarias está bien, pero pues, por ejemplo si son los bebés o son algo así, pero por lo regular sí me distraen. Pero no lo digo de mala manera, sino con la intención de que podamos concentrarnos, ¿sí? Vamos a leer el versículo número 8 del 2. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y vean lo que dice esto, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, mis hermanos, ya saben que el título de esta predicación tiene que ver con esto, la fidelidad de Cristo. Y noten esa parte, el texto habla de que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Y otra vez ese punto, nosotros le pertenecemos al Señor. Nosotros hacemos parte de su cuerpo, hacemos parte de su iglesia, somos parte de Él. Pero aún estamos en una condición caída. Y así como las palabras que usó el hermano, donde dice que habiendo ya conocido al Señor, los más graves pecados los cometió siendo ya de Dios. Entonces,
yo no sé si ustedes pudieran descubrir abiertamente qué es lo que hay en ustedes, qué es lo que hemos hecho, cómo nos comportamos, lo que hacemos en oculto, pero yo creo que seríamos avergonzados todos de alguna manera. Inclusive la razón por la que muchos no confesamos los pecados es porque tenemos temor a los hombres, de ser descubiertos, de ser vistos. Cuando les pido que ahora regresemos al Evangelio de Juan, porque ahí vamos a estar, solamente quería que vieran este pasaje. En el capítulo 13 y en el versículo 18, la semana pasada aprendimos cómo el Señor limpió los pies de los apóstoles, los lavó más bien dicho. Él tomó la toalla, tomó el hebrillo, tomó agua y se inclinó y lavó los pies de los apóstoles. E hizo referencia a que ellos solamente necesitaban lavarse los pies porque ya habían sido bañados, ya habían sido limpiados por la palabra que el Señor les había hablado, que solamente necesitaban ser lavados de sus pies. En el versículo número 17, el Señor les dice, bienaventurados sois, si entienden esto, porque les hace referencia a que así como Él, si el Señor y Maestro, que es Jesús, les hizo ese servicio, ellos también tenían que hacer lo mismo entre ellos. Recuerden, están entre discípulos, están entre apóstoles, están en el grupo pequeño, no están en la multitud. El Señor entonces les dice, bienaventurados sois, si entienden esto, que es lo que dice el versículo número 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Pero vean cómo dice más adelante. No hablo de vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Es aquí donde vamos a iniciar con este primer punto y tenemos que considerar, por lo menos en este primer punto, tres aspectos. Este primer encabezado lo titulé Cristo conoce a los suyos. Conocía a sus apóstoles, ¿no? Pero también conocía al traidor, porque en esta sección del Evangelio va a ser descubierto Judas. Va a ser descubierto para nosotros, bueno, en cierta manera lo sabíamos, pero en la lectura va a ser descubierto. Va a ser descubierto para los apóstoles, en que aunque ellos no lo entienden en este momento o en ese momento, evidentemente no es algo que sorprenda al Señor. De tal manera que ciertamente Él conoce a los suyos, y es lo que quería enfatizar. Cuando el Señor escoge a sus apóstoles en Marcos 3:13, y no tienen que ir allá, pero Él dice ese versículo, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Es decir, si nosotros somos creyentes, si somos cristianos, si ustedes son creyentes, ustedes saben que el Señor les llamó, que el Señor les escogió, el Señor les tomó para sí, no para nadie más, sino para sí. Es lo que afirma Marcos respecto a sus apóstoles, respecto a sus discípulos. Y todo el Evangelio de Juan nos ha ido dando esos mensajes. Cuando ustedes ven, por ejemplo, el capítulo 6 del mismo Juan, cuando los discípulos se quieren, bueno, muchos se van, porque recuerden que Jesús no solamente tenía 12 apóstoles, tenía más discípulos. Él les pregunta, ¿quieren irse también vosotros? Y Pedro le responde, ¿pero dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y hace referencia el Señor a que Él los escogió a ellos. ¿No os escogía a ustedes, los 12? Aunque uno de vosotros es diablo. Evidentemente el Señor desde el principio. Y Juan nos ha ido preparando para llegar a este momento. Nos ha dicho que Judas es un ladrón. Nos ha dicho que Judas no es que le importaran los pobres, sino que él constantemente sustraía del dinero de la bolsa, porque curiosamente Judas era el tesorero del ministerio. Nos hace referencia a que Judas ya estaba, sobre todo en el capítulo, en el 13:1, haciendo referencia a que en el 13:2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Es decir, Judas ya estaba en ese momento consciente de todo lo que iba a hacer. Pero quiero que escuchen lo que dice el Catecismo de Heidelberg. Recuerden que el catecismo es preguntas y respuestas. Preguntas sencillas, preguntas sencillas.
que tratan de comunicar doctrina. El Catecismo de Heidelberg dice esta primera pregunta: ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Si yo les preguntase eso a ustedes, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? ¿Qué respuesta me darían? O sea, si no han leído el Catecismo, si lo han leído, pues van a decir la respuesta. Pero sinceramente, ¿cuál sería? Más allá de la respuesta correcta, ¿cuál sería el único consuelo que ustedes tienen tanto en la vida y en la muerte? Bueno, la respuesta que la Biblia les da es esta: que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo. Que le pertenecemos a Él. Es la respuesta correcta. Y es una respuesta que debería de impactarnos y que debiéramos hacerla propia. Que yo, en la vida o en la muerte, no me pertenezco a mí mismo. Vivimos en una época que el mundo les grita que tienen que ser independientes, autosuficientes, que no necesitan de los demás, que ustedes son empoderados, que pueden, que nos tenemos que aislar. Pero aquí lo que la Biblia enseña y lo que es tomado evidentemente de la Biblia, que el Catecismo enseña, es que no nos pertenecemos a nosotros mismos, que le pertenecemos a Él, en cuerpo y alma, en todo nuestro ser, que le pertenecemos tanto en la vida, que le pertenecemos tanto en la muerte, que le pertenecemos a nuestro fiel Salvador. Y sigan pensando en eso, que aún siendo de Cristo, que aún siendo de Dios, somos infieles. Pero Él, recuerden, sigue siendo fiel, permanece fiel. De tal manera que Juan 6:37, Juan 6:44 y Juan 15:16 nos hace referencia a eso. Somos de Cristo, le pertenecemos a Él. El Señor lo dice de sus apóstoles, lo dice de los que son sus discípulos, pero es una realidad también para nosotros. Así que eso es lo primero que quiero que entendamos: somos de Cristo. Y si aún no nos cuadra, o si aún no lo entendemos, o si aún no estamos en Cristo, vengan al Señor. Es un lugar seguro. De tal manera que esa palabra que el Señor dice en esta primera sección de Juan: yo sé a quienes he escogido. El Señor lo sabe. Sabe que escogió a estos hombres. Y de entre ellos también escogió a uno que le traicionaría. De tal manera que el Señor siempre supo, y ya lo mencionamos, que Judas sería el traidor desde el principio. Nos lo viene diciendo desde los primeros capítulos. Pero quiero que también consideremos algo más. El Señor en este momento, sobre todo en el versículo, en el 13:20, dice: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe al que me envió. En otras palabras, ¿quién envió al Señor Jesús? El Padre. Si nosotros somos enviados y nos reciben, reciben también al Padre. Da a entender Jesús que a estos que Él escogió les va a dar una encomienda, que van a ser el fundamento de la iglesia de Cristo, que van a ser donde se va a sostener la cristiandad. Si ustedes recuerdan, Efesios 2:20 habla acerca de que el fundamento de la iglesia son apóstoles y profetas. Estos 12 iban a ser comisionados, y quizá me estoy adelantando mucho, pero lo vamos a ver en los próximos capítulos, cómo el Señor va a mandar a todo el mundo. ¿A quiénes, mis hermanos? A estos 11, no a la multitud, no a todos los que alimentó cuando multiplicaba los alimentos, no a todos los que sanó, sino solamente a esos 11. Son a los que eran suyos. Por eso es importante entender ese punto, que nosotros le pertenecemos al Señor. Y si nosotros somos de Él, Él nos va a sustentar y evidentemente Él nos va a usar. Pero quiero ir más allá adelante, porque en el 21, vean lo que dice: habiendo dicho Jesús esto,
se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. El Señor abiertamente lo dice. Y atrás, en el versículo número 18, el Señor citó el capítulo número 41 de los Salmos, el cual dice, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y también es una cita del Salmo 55, y es una cita que escribe David respecto a Ahitofel, que era un amigo de él, un íntimo de él, que dulcemente comunicaban los secretos. ¿Alguna vez han tenido un amigo así? Con el cual comparten los secretos, al cual aman, el cual les saben ustedes que les ama. Lo que David está diciendo en esos salmos es que él fue traicionado por quien no se esperaba. Él se esperaría que fuera atacado por un enemigo, pero no por un amigo. El Señor Jesucristo está tomando estos salmos para mostrar, no que no sabía, porque el Señor sí lo sabía, sino para mostrar que la Escritura ya lo había anunciado, la forma en la cual el Salvador sería entregado. Recuerden, Jesús es Dios. Y sobre todo en otros pasajes Jesús está haciendo mucho de su omnisciencia, su conocimiento que tiene de todas las cosas. El Señor sabe quiénes son suyos, sabe quién es Pedro, sabe quién es Juan, sabe quién es Mateo, los conoce cada detalle de ellos. Y evidentemente también conoce cada detalle de Judas. Sabe que era ladrón. Él no le ocultaban. Él no sabía, no era oculto para él esto. A veces las personas tratan de romantizar a Judas, diciendo, no, es que Judas quizá tenía altas expectativas, pero estaba confundido, pero Judas era un hombre perverso. Eso no exime la responsabilidad ni de Judas ni de nosotros. Nosotros somos responsables de nuestros actos, de nuestros pecados, cuando pecamos contra el Señor, cuando deliberadamente atentamos contra su santidad, cuando siendo creyentes, siendo cristianos, siendo ministros, pecamos contra Dios, ofendemos al Señor, somos infieles. Recuerden ese punto. Así que este discípulo llamado Judas va a ser descubierto por el Señor. Versículo número 21 dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y esto es importante porque esa es la primera mención al discípulo al cual Jesús amaba, que este discípulo es Juan. Juan no se presenta abiertamente como yo, Juan. Al final de su libro nos va a hacer referencia, y yo soy aquel discípulo al cual Jesús amaba. Pero aquí está presentándose alguien que está al costado de Jesús, y no es como la cena de la pintura de Leonardo da Vinci, la última cena. ¿Sí la han visto esa pintura? Que ponen una mesa y hasta lo ponen las ventanas atrás. Es una representación que se le ocurrió a Leonardo da Vinci. Pero evidentemente en aquella época no había mesas, no se usaban esas mesas. Los hombres se sentaban, doblaban sus rodillas hacia atrás y entonces estaban sentados sobre el suelo. Por esa razón fue que Jesús fácilmente fue y lavó los pies de cada uno de ellos, de tal manera que al estar inclinados, pues quedaban de costado cada uno de ellos. Entonces, ¿se acuerdan esa escena, no? Que según Leonardo da Vinci, Juan está así costado del lado de Jesús, ¿no? Pero, entonces, versículo 24, a este pues hizo señas Simón Pedro. Le dijo, pregúntale quién es. Así dice, ¿no? A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y esto del pan mojado tenía que ver con que el anfitrión de alguna fiesta o de una casa, como en este caso, mojaba el pan y era un bocado especial que dabas a alguien que tenías alta estima por él. Mojó el pan y entonces se lo dio a Judas y Judas lo comió.
Esta escena les comunicó a los discípulos, bueno, que Judas no tenía nada contra el Señor, porque si le está dando este privilegio, entonces tenía que ver con que Judas era un discípulo relevante para ellos. Inclusive, dense cuenta, nos deja ver el pasaje que posiblemente Judas estaba cerca. ¿Se acuerdan del pensamiento que tenían los apóstoles y el pensamiento que tenían la gente que le gritaba Hosana? Pensaban que Jesús venía para reinar. ¿Se acuerdan lo que la mamá de los hijos del trueno le pidió a Jesús? Les dijo que mis hijos se sienten a tu derecha y a tu izquierda. Evidentemente, en épocas de campaña, cada quien se quiere acomodar, ¿no? Yo me quiero estar cerca de ahí del candidato para que cuando ya esté en el cargo, me acomode. Y yo voy a estar con él. Yo quiero ser su mano derecha, o de plano su izquierda, la que sea ya. Pero la cuestión acá es que tanto Judas como los demás apóstoles no entendían quién era el Señor. Sí sabían y entendían quizá que era el Mesías, pero no sabían qué clase de Mesías. Ellos esperaban que él estableciera el reino de Israel, un gobierno, y entonces ellos como sus más cercanos estarían en esa posición. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Y el versículo 26 dice, respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y vean esto, mis hermanos, aún el Señor tiene control de Judas. Y tiene control de Satanás también. Porque Jesús dijo que iba a enviar a sus apóstoles, pero ¿se dan cuenta cómo este también lo envió? A Judas también lo envió. Le dijo, lo que vas a hacer, hazlo y dense cuenta más pronto. De tal manera que este falso discípulo es expuesto y sale a la luz. Este falso discípulo. Que Judas tuvo enormes privilegios, mis hermanos. Él escuchó las enseñanzas de Jesús, él vio sus milagros, y ahí sí aplicaría lo que dice David de Achitofel, comunicábamos dulcemente los secretos. Judas estuvo en el grupo más cercano, aunque hubo otro más cercano, uno de los 3, pero estuvo dentro de los 12. Así que tampoco no piensen, lo repito otra vez, ya lo mencioné, que Judas es inocente y que él está siendo simplemente una víctima, que Dios quiso que fuera así. No, él es así por su propia responsabilidad. De tal manera que esto no es algo que agrada al Señor, es decir, no es que se deleite inclusive en ello, porque él mismo lo menciona en versículos atrás, que él se conmovió en espíritu. Cuando dice el versículo 21, habiendo dicho esto Jesús, se conmovió en espíritu, y él declaró abiertamente quién era el traidor. De tal manera, mis hermanos, que si analizamos a Judas, porque más adelante va a decir el versículo 28, pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Se dieron cuenta que versículo número 27 dice que cuando Judas comió el bocado, entró Satanás en él. No piensen que fue una posesión demoníaca. Satanás toma control de las personas sin quisiera saberlo. Inclusive Efesios 2 habla acerca de que antes, en otro tiempo, y esto quiero aplicarlo nosotros, porque espero que así sea, andábamos en las pasiones de nuestra carne, siguiendo al príncipe de la potestad del aire, haciendo la voluntad de Satanás. Es decir, las personas que no han creído en el Señor y que no han entregado el control al Señor están sometidos a la voluntad del diablo. Judas no es que, repito, fue poseído demoníacamente en ese momento, pero sí evidentemente estaba cediendo su control y su voluntad a Satanás para cometer el acto que cometió de traicionar al Señor. Aclarado eso, mis hermanos, quiero avanzar un poco más en el versículo número 31, porque aquí quiero que ustedes vean
cómo Jesús va a mostrar un nuevo mandamiento, que no es tan nuevo, pero sí lo está reformando de alguna manera. Versículo número 31, ¿están allí? Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Son palabras que a veces pudiesen parecer un poco enredadas a simple vista, pero lo que está diciendo es que el sacrificio que Jesús va a ejecutar, y eso ya lo habíamos mencionado, va a dar gloria al Padre. El que Jesús muera en la cruz. Recuerden que todo esto está centrado horas previas de la crucifixión. Pero Jesús está viendo más allá. Jesús está viendo no solamente al sufrimiento cercano que tiene por delante, sino a la gloria que vendrá. Cuando yo recuerdo Isaías 53 y habla acerca de que el castigo de nuestra paz fue sobre él, que por su llegada fuimos curados, habla acerca de que el sacrificio de él traería a muchos hijos a la justicia, a la justificación o a la gloria. Nosotros podemos descansar en que Jesús, al morir en la cruz, al perecer de la manera en que lo hizo, pero también resucitar, él glorificó al Padre. Y a la vez glorificaría a Jesús, dándole el nombre que es por sobre todo nombre. De tal manera, mis hermanos, dice el versículo 32, si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Estas palabras, Jesús les está diciendo, ya no está Judas ahí. Ya están los 11 que son de él, los que sí son suyos. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y es aquí donde hay muchas cosas que nosotros debemos hacer unos por otros. ¿Sí escucharon el mandamiento que el Señor dio? El mandamiento era amarnos unos a otros. Por eso es importante pertenecer a la iglesia. Por eso Dios todo lo encerró en una comunidad de creyentes. Por eso el Señor nos llama a formar parte de una iglesia local. Somos parte de una iglesia universal donde Cristo es nuestro Salvador. Él es la cabeza. Somos parte de una iglesia local donde Jesús es la cabeza también de esta iglesia local, pero donde todos estamos unidos a otros. ¿De qué forma podemos amarnos o de qué forma podemos demostrarnos? El estándar lo pone el Señor. ¿Se dieron cuenta de lo que dijo? Como yo os he amado. ¿Sí lo repito otra vez? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. No solo amar, sino servir y respetar a los demás. El amor. Algunos de ustedes han tenido algún tiempo de congregar en alguna iglesia local, ¿no? Algunos de nosotros tuvimos experiencias previas. ¿De qué forma amamos a los hermanos? A veces llega a pasar, y no es malo en sí mismo, pero que a veces hay grupitos en la iglesia, que solamente me junto con este grupito. ¿Sí lo han visto? Pero a los otros casi no me junto con aquellos. Les repito, no es malo tener amistades como cristianos, tener compañerismo como hermanos, pero no es tan sano esa agrupación, porque eso a veces crea divisiones dentro de la iglesia. Miren, estamos enfatizando mucho el tema de la membresía, el tema de ser miembros, pero no solamente por el hecho de asistir a un lugar, sino al hecho de pertenecer a esa comunidad. Porque como miembros los unos de los otros, por lo regular, o más bien así debería ser, buscamos suplir las necesidades del otro, no precisamente económicas. ¿De qué forma podemos servir los unos a los otros? Esta semana han mandado muchas cosas al grupo de la iglesia. Y ustedes saben de personas que están atravesando o hermanos que están en necesidad.
Podemos empezar de esa manera, orando los unos por los otros. Mi hermano, ¿se dieron cuenta que hoy no vinieron muchos? No sé por qué. Bueno, algunos sí sé. Y otros, aunque sé, no sé por qué. Pero enfatizo mucho esta parte de que a veces estamos muy acostumbrados al consumismo evangélico. Las personas difícilmente queremos compromiso o queremos comprometernos los unos con los otros. Porque la forma de amarse a unos a otros, ¿saben que también es exhortarse también? ¿Ustedes creen que Pablo amaba a Pedro cuando le exhortó y le dijo que estaba siendo hipócrita con los Gálatas? Cuando en la carta a los Gálatas, perdón, en la iglesia de Antioquía. Sería, hermanos, eso es bien importante analizarlo. A veces nosotros no tenemos que tener conversaciones difíciles. ¿A quién le gusta tener conversaciones difíciles? Tener que confrontar a alguien. ¿A quién le gusta? A veces nos da miedo. A mí me da miedo. Siento que se va a enojar. Pero el Señor nos instruye sobre ello. Nos dice en Mateo 16, no, perdón, Mateo 18, si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solos. Esa forma también demuestra amor, porque si no, mi hermano va a seguir en su pecado y va a seguir afectando quizá a más personas. Pero repito, ¿a quién le gusta tener que confrontar a alguien? ¿A alguien le gusta? Decía Leo, servir a otros también es una forma de amar a los demás. Sirviendo. Jesús nos puso el ejemplo la semana pasada de tomar humildemente todos esos elementos y él, el Señor y Maestro, nos dice, así como yo he hecho, haced también vosotros entre ustedes. Recuerden el principio, no precisamente la práctica de lavarse los pies, el principio de servirnos unos a los otros. A veces nosotros no nos queremos comprometer porque no queremos llevar las cargas de los demás. No queremos que nos cuenten las cosas. No, mejor ni me digas porque ya tengo que orar por ti. A veces yo escuchaba una señora que decía, mejor ni hay que enterarnos porque si no yo voy a tener que orar. Pero bueno, la Biblia dice que tenemos que amarnos de esa manera. Mis hermanos, yo ruego que entre nosotros, como iglesia local, podamos amarnos los unos a los otros, que podamos saludarnos los unos a los otros, que no nos quedemos en nuestro pequeño grupito, que saludemos los unos a los otros, que nos conozcamos los unos a los otros. Porque eso no es sano para la iglesia, y más si pretendemos que una membresía empiece a funcionar. Porque la membresía no solamente es para saber cuántos junto los domingos, o para cuántos tengo, o cuántos recibo de economía, es para que esta membresía va a servir los unos a los otros, va a trabajar los unos a los otros. Recuerden este mandamiento que el Señor nos dijo, y que no era tan nuevo, porque ya estaba en el Antiguo Testamento. Pero la añadidura que el Señor hizo fue esta: amarnos como Él nos amó. Ese es el estándar. ¿De qué forma nos amó el Señor? Y chequen esto, a pesar de ser infieles, a pesar de fallar. Porque no se han dado cuenta, pero ¿se acuerdan? ¿Sí vieron lo que leímos al final? ¿Quién aparece ahí? El famoso Pedro, ¿no? El impetuoso, el que quiere siempre, y no que fuera con mala intención, o no se entiende de esa manera, pero a veces era muy pronto para hablar el Pedro. Y dense cuenta de esto, ¿cuántos apóstoles aparecen aquí? Bueno, sabemos que están los 12, inclusive hasta el Judas está. Pero se mencionan a 3. Se menciona a Judas el traidor, se menciona a Pedro más adelante, que vamos a leer y va a decir, Señor, hasta la muerte te seguiré. ¿Ustedes saben que Pedro también le falló al Señor? En cierta manera también lo traicionó. Él lo negó. Negó que no conocía, inclusive maldijo. De tal manera que podemos considerar que a pesar de que Pedro y a pesar de que Judas y a pesar de que todos los demás, porque no podemos olvidarnos de los demás no se quedaron ahí para ver, corrieron todos. ¿Quién fue el último o el único que se quedó? El discípulo al cual Jesús amaba. No se trata de, yo quiero ser como Juan. Sí sería digno de imitar su valor y su entrega al Señor.
sino que podamos ver que a pesar de todo lo que ocurre con estos hombres, el Señor se mantuvo fiel a ellos, porque eran suyos. De tal manera que la forma en la cual nos amamos, hay muchos textos que nos van a hablar de la forma en la cual podemos amarnos. Por ejemplo, y no tienen que ir allá, Romanos 12:10 dice, honraos los unos a los otros. Santiago 5:9 dice, no os quejéis unos de otros. Eso está muy interesante. ¿Sí saben que la queja es murmuración? A veces nos podemos quejar de algunos, ¿no? Es que el hermano esto o la hermana aquello. Recuerden, mejor es exhortarle. Romanos 12:3-8 dice, o hace referencia a confirmar los dones de unos y de otros. Porque siendo muchos miembros en un cuerpo, Dios nos ha dado distintos dones. Si yo me pongo a cantar aquí, yo no puedo cantar como cantan algunos de ustedes. Algunas hermanas tienen una voz bien potente. O yo no puedo tocar la guitarra como lo toca el hermano. O no puedo tener la capacidad de hacer lo que ustedes hacen. Cuando hablamos también de Romanos 15:7, dice, acéptense pues los unos a los otros, así como Cristo los aceptó a ustedes. 1 Corintios 12:25, tengan igual cuidado los unos de los otros. Somos llamados a cuidarnos los unos a los otros. Miren, como cristianos, y hablando de ese tema, porque a veces caemos en infidelidad contra el Señor. ¿Se acuerdan lo que Pablo, leímos? Habla acerca de que él era débil. Habla de que él había rogado al Señor que le quitara no entendemos si es enfermedad, algunos dicen que era enfermedad. El caso es que era un aguijón que le afligía en su carne. La cuestión acá es que a veces hay hermanos, y no sé si les ha pasado a ustedes, yo espero que en cierta manera sí, para que podamos entenderlo, porque a veces no estamos en la congregación o no podemos amarnos unos a otros. Tenemos situaciones que nos impiden o que nos limitan. Puede que estemos atravesando nosotros o alguien por alguna enfermedad física. Puede que tengamos alguna situación emocional que a veces no podamos afrontar. Ese mito de que a veces nos contaron, yo quiero que ustedes lo entiendan, los cristianos también se deprimen. ¿Sí sabían eso? A los cristianos también sufrimos ansiedad. ¿Sí sabían eso? Porque dicen, no, es que yo ando en victoria, yo no puedo, eso no es para mí. Entonces los cristianos no padecemos eso. No, sí, la Biblia lo deja ver ampliamente. Por ejemplo, David estaba contando que él estaba en aflicción porque su amigo, el cual él amaba y que comunicaba los secretos, le había traicionado. Eso no era un dolor, mis hermanos, no era una aflicción. Y David, o no es David, pero en el Salmo 42 tiene que hablarse a sí mismo, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Constantemente está hablándose, Señor, estoy afligido. Estoy hasta los huesos. He regado mi cama de tanto llorar. Ahora piensen en esto. ¿No sería este principio que Jesús nos enseña con la intención de poder entonces ir y amar a mi hermano que está en debilidad? Ir y fortalecerlo, o como segunda de Corintios dice, consolaos con la consolación que Dios da, para que entonces también ustedes puedan consolar a otros que se encuentren en las mismas tribulaciones. Eso es expresar ese amor hacia los demás. A veces las personas, yo quiero que ustedes lo entendamos, porque eso es algo bueno que va a servir para nuestra membresía, es que el servicio no se le da al pastor, o el servicio no se le da al ministro, porque la iglesia no es del pastor, la iglesia es de Cristo, y la iglesia también la conformamos todos. Y si algo falla o algo falta, entonces todos adolecemos o todos estamos en debilidad. Entonces, mis hermanos, ese amarnos los unos a los otros como Cristo nos ha amado, se va a vivir de esa manera en la cual podamos nosotros, mediante ese afecto, mediante ese amor, mediante ese conocimiento, Romanos 16 dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo.
En la época de Pablo, a las personas se saludaban de beso, un beso santo. Por cultura aquí también se saludan de beso, ¿no? En la mejilla, ¿no? O se dan la mano, que sería lo equivalente a nosotros. Pero el principio era saludarnos con amor, saludarnos con afecto o vernos con cariño. A veces puede pasar que dentro de la congregación hay algunos que no nos caen tan bien. ¿Hay entre nosotros alguno así? Y saben que a veces pasa que no lo conocemos. Bueno, a mí me ha pasado. A mí luego me ven en la cara y me dicen, no, estoy en serio. No habla. ¿Sí no han pensado eso de mí? Bueno, oye, porque estoy acá hablando aquí enfrente, ¿verdad? Pero si me conocieran o me ven allá afuera, a veces pueden pensar que estoy enojado. ¿Nunca me han visto así? ¿Sí, hermano? Pero bueno, pero porque no me conocen. Yo a mí de primera impresión me puede parecer algo a alguien de alguna forma, pero no es así. ¿No sería mejor poder hablarnos, comunicarnos, convivir, mostrar el amor? Efesios 4:32 dice, sean bondadosos y compasivos unos con otros. Romanos 12:10 dice, sed afectuosos unos con otros con amor fraternal. Y así podemos seguir hablando de muchos pasajes porque es muy amplio el Nuevo Testamento y toda la Biblia en mostrar el amor que debe estar en nosotros. Pero vamos más adelante. Versículo número 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y es evidente que el Señor iba a sufrir, pero evidentemente iba a pasar iba a ser glorificado. Algo que todos nosotros seguiremos también. Sufrir, evidentemente, quizás no al grado de la violencia que sufrieron ellos, quizás sí, algunos cristianos que sí están sufriendo eso, pero evidentemente todos vamos al Salvador o vamos a Él. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y recuerden, Pedro podía ser sincero. Pedro, yo creo que sí era sincero, más bien mostraba que era sincero. Pero ciertamente Pedro tenía que ser restaurado. En el pasaje de Lucas, paralelo a este, hace referencia a que Satanás había pedido permiso para zarandear a Pedro como a trigo. ¿Alguna vez han visto zarandear las ramas o algo? ¿O el trigo? Se zarandean fácil, ¿no? Así es, Pedro iba a ser zarandeado. Ya hemos visto, mis hermanos, y recordando a Garrett, que mencioné al principio, a veces esa es una forma en la cual el Señor también nos purifica, que purifica nuestro corazón, el poder ser procesados, el poder ser transformados, renovados por medio de ese zarandeo. Recuerden que el sufrimiento para el cristiano no es algo que no es algo que deseemos, ciertamente, pero no es algo que tengamos que tomar como estrictamente malo, porque también es un medio de crecimiento, un medio de fortalecimiento, un medio de poder crecer como creyentes. De tal manera, mis hermanos, que el proceso de Pedro que iba a tener, al final él va a ser restaurado. ¿Por qué razón, mis hermanos, iba a ser Pedro restaurado? Porque Pedro sí era uno de los de él. Y por eso viene muy necesario este examen que debemos hacer cada uno de nosotros, en que podamos comprender, entender y estar seguros y estarnos renovando constantemente. Y oigan esto, puede que digamos, sí, yo soy creyente, amo al Señor, pero caigo constantemente en ciertos pecados, en ciertas debilidades, en ciertas circunstancias. Pero para eso es que Dios ha puesto a la iglesia, para poder entonces cumplir este mandamiento, que lo repetimos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Al final de cabo, mis hermanos, todos los apóstoles huyeron. Todos los apóstoles traicionaron al Señor de alguna manera. Sí, podemos ver a Juan ahí al pie de la cruz, pero ¿podrían ustedes estar seguros que son como Juan? No, más bien sería más sincero decir que somos quizá como Pedro. A veces
necesitamos ese procesamiento, ese lavamiento en nosotros para poder entonces conocer las promesas y las delicias del Salvador. ¿Alguno de ustedes ha leído la Odisea de Homero? Hay un momento en el cual Ulises, en un barco, pasa cerca de la isla de las sirenas. Era una isla en que las sirenas cantaban y cautivaban a los hombres, de tal manera que esos hombres pues acababan muertos. Entonces Ulises le dice a todos a sus marineros que se pongan cera en los oídos para que no escuchen, pero que él sí iba a escuchar. Entonces él lo que hace para que no se vaya con las sirenas es se amarra o lo amarran, pide que lo amarren. Y entonces pasan por ese lugar, por esa isla, y él escucha el canto de las sirenas y él lucha para poder ir y desatarse y poder llegar con las sirenas. No lo logra. Muchas veces nosotros somos tentados de esa manera. Somos tentados a ser cautivados y a veces intencionalmente lo hacemos porque nos es deleitoso. En el caso de Ulises lo salvó a él, el que él se amarró solito. En el caso de nosotros, ¿qué nos puede salvar? No, mis hermanos. ¿Cuántos de ustedes han tratado de resistir contra el pecado y han fracasado? ¿Cuántos de ustedes han quizá hecho lo mismo que Ulises? Amarrarse para que ahora sí voy a servir al Señor. Por nuestras fuerzas no vamos a poder, mis hermanos. Necesitamos del Redentor. Necesitamos del Salvador. Necesitamos de Cristo. Cristo es el único que puede purificarnos, salvarnos, restaurarnos, hacernos cada vez más semejantes que Él. Y nos ha dejado su palabra, y nos ha dado su Espíritu Santo. Nos dejó el camino abierto. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Ningún hombre puede hacer lo que... Recuerden, Ulises es una historia ficticia, es una narración. El punto no está en tratar de amarrarnos y que voy a aguantar, sino el llamado es a que podamos venir a Cristo y poder aferrarnos a Él, arraigarnos al Señor. Yo sé que a veces no nos cuadra esto, le decimos cómo lo hago. Primero, el primer paso es venir a Él, creer en Él, confesar su nombre, renunciar a nuestra vida de pecado, creer que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Dios, descansar en los brazos de nuestro Dios. Pero no olviden esto, así como Ulises, el canto de las sirenas va a seguir y va a seguir. Y por más que nos amarremos al poste, algún día nos vamos a desatar y vamos a sucumbir. Y nos vamos a saciar de pecado. Y después vamos a venir arrepentidos contra el Señor, Señor, otra vez. Pero mi llamado es a que así como ustedes ven que el Señor permanece fiel, ¿se acuerdan cuáles fueron las primeras palabras de Pablo a Timoteo que leímos en el capítulo 2:8? Le dijo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado conforme a mi evangelio. ¿Qué es lo que nos dice Hebreos 12? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, mis hermanos, yo les ruego que atiendan a este llamado, que crean en el Señor, que confíen en Dios. Todos de alguna manera y de muchas maneras hemos fracasado contra Dios, hemos ido de fracaso en fracaso, pero puede ser el tiempo en el cual podamos entonces aferrarnos a Cristo, aferrarnos a nuestro Salvador, aferrarnos a aquel que sí es fiel y que permanecerá fiel a pesar de que nosotros seamos infieles. El Señor va a seguir hablando y mostrando más de sí en los siguientes versículos. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿sí? Hoy, dentro de lo que pudimos ver, yo quiero que podamos considerar a este Dios fiel, a este Cristo fiel, reconocer nuestra infidelidad delante del Señor, nuestros pecados, nuestras fallas, cuando hemos sucumbido al canto de las sirenas y hemos pecado contra el Señor. Si ustedes son creyentes, el Señor nos perfeccionará, culminará sobre nosotros. Pero sí atendamos a esto. No nos aferremos a nuestras propias fuerzas, sino aferrémonos al Señor, que es el único que puede limpiarnos y salvarnos.
Si no son creyentes, si dices, fue la primera vez que estoy aquí en una reunión cristiana, mi llamado es venir a Cristo. Conoce al Señor. Conoce al Salvador. ¿Oramos, mis hermanos? Padre nuestro, todos nosotros como hombres, mi Señor, somos hombres pecadores. Y así como los apóstoles, muchas veces traicionamos tu palabra y erramos en nuestros caminos, sucumbimos a los pecados, Señor. Padre, permítenos hallar oportuno socorro. Y sé que es una realidad porque tú lo has prometido. Nuestro Salvador es un Salvador fiel, un Salvador que nos conoce. Padre, hoy concede, mi Señor, a todos los que estamos aquí, poder reconocer, Señor mío, poder venir a ti, mi Dios, y confesar abiertamente, Señor, delante de tu presencia, nuestros pecados, la forma en la que hemos ofendido, Señor, muchas consecuencias que vivimos, muchas carencias incluso que vivimos son causa de nuestra falta de comunión contigo, de nuestra falta de dependencia a ti y de nuestra búsqueda de autosuficiencia. Padre, yo te ruego, mi Dios, que cada uno de los que hemos escuchado tu palabra, que vemos tu fidelidad, que vemos el amor con el cual nos has amado y la forma tan fiel en la cual mandaste un Salvador para nosotros, también podamos nosotros aferrarnos a Él. Podamos anclarnos a la cruz de nuestro Salvador, reconocer nuestra incapacidad, nuestra inmundicia, nuestra maldad y nuestra perversión. Señor, somos gentes, mi Dios, que te ofendemos de palabra, de acto, de hecho. Necesitamos ese proceso, Señor, de poder dejarnos en los brazos de nuestro Dios. Mi Señor, hoy te ruego que limpies nuestras vidas. Pablo decía que él era débil, Señor. Señor, nosotros también somos débiles hombres. Es más, ese es el camino, Señor. Humillarnos debajo de la poderosa mano de Dios. Señor, yo te pido, mi Dios, que todos los que estamos aquí presentes podamos reconocer nuestra incapacidad y nuestra necesidad de ti. No es por nuestras fuerzas, nuestros méritos, sino es por Cristo nuestro Señor. Y el mensaje de todo este sermón es solamente ese, anclarnos a Cristo nuestro Señor, nuestro Rey. Realmente si decir que te amamos, mostrarlo hacia los demás, mostrar ese amor cristiano, mostrar que eres tú nuestro Dios que nos ha salvado. Padre, y ve la necesidad de nosotros, pero también la de nuestros hermanos, los que nos rodean, la forma en la cual podemos serles útiles y mostrar esa misericordia con la cual tú nos has amado. Quizá ellos estén pasando por procesos que nosotros ya atravesamos. Quizá nosotros necesitamos escuchar consejo de otros que han caminado por donde estamos caminando. Señor, yo te ruego que esta iglesia pueda ser edificada, comprometida y fortalecida, Señor, a entrar en esa comunión para contigo y para con los unos con los otros. Mi Señor, estamos en tus manos. Y permite, Señor, que cada día más se moldee más el carácter y la gracia y el favor de Cristo en nosotros. Señor, te lo ruego y doy gracias a ti. Permítenos ir con paz, ir con descanso, ir con ánimo, ir con fortaleza, ir con una respuesta para nuestras vidas, que es Cristo el Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Leo, ¿le pones pausa? Pausa.